Hola, hoy les quiero hablar de la técnica de respiración llamada 4-7-8, técnica que conocimos esta semana en el curso en línea. Primero les voy a platicar de qué se trata esa técnica, luego de sus beneficios debido a cómo funciona fisiológicamente nuestro cuerpo y al final les voy a dar recomendaciones acerca de cómo y cuándo practicar esa técnica. La técnica de respiración 4-7-8 también se conoce como respiración calmante o respiración tranquilizante 4-7-8. Es una respiración donde mantenemos un cierto ritmo, un cierto patrón de respiración. Vamos a inhalar en 4 tiempos, después retenemos la respiración por 7 tiempos y luego exhalamos en 8 tiempos. Como pueden ver, esa técnica de respiración tiene principalmente 2 elementos. El primer elemento es algo que ya conocimos hace un par de semanas, que es la exhalación prolongada relativo a la inhalación. Vemos que inhalamos en 4, exhalamos en 8 y eso nos aporta todos los beneficios que ya platicamos de la exhalación prolongada. El otro elemento, que es un elemento nuevo tal vez para algunos de ustedes, es la retención de la respiración. En el yoga eso llamamos kumbhaka o más específicamente puraka kumbhaka, que es la retención después de la inhalación, en contrario a la retención después de la exhalación. Y ahí les voy a hablar un poco más en detalle de qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando retenemos el aire. Y ahí entran todos los beneficios de esta técnica. Ya sabemos que cuando inhalamos nos llenamos de oxígeno y cuando exhalamos sacamos CO2, dióxido de carbono, de nuestro sistema. Muchas veces pensamos el oxígeno es bueno, nos sirve para sobrevivir y el CO2 es malo. Si hay demasiado CO2 nos morimos. Pero no es tan sencillo. Y es muy interesante entender qué es lo que sucede si no exhalamos luego después de la inhalación. Pero vamos paso por paso. Entonces, inhalamos, entra oxígeno a nuestros pulmones y desde los pulmones se difunde hacia la sangre y desde la sangre el oxígeno llega a las células, donde es un elemento importante de nuestro metabolismo. Como producto de las células resulta CO2 que difunde a la sangre, se regresa a los pulmones y ahí si exhalamos sale del cuerpo. Si no exhalamos, pero retenemos el aire, el CO2 no puede salir del sistema y se acumula en la sangre. ¿Y qué pasa cuando la concentración de CO2 en la sangre sube? Pues si sube demasiado, sí puede ponerse peligroso, nos podemos desmayar. Pero durante esa retención de 7 tiempos, que seguro que para ustedes por el momento no va a llegar a más de 30 segundos, es muy beneficioso tener un poco más de CO2 en la sangre. Cumple con varias funciones. Primero, el CO2 es un vasodilatador, es decir, hace que se hagan más amplios nuestros vasos sanguíneos. Y eso lleva a mejor circulación sanguínea en nuestros músculos, también en nuestro cerebro. Y también el CO2 es importante para que el O2, el oxígeno que está atado a nuestros glóbulos rojos en la sangre, pueda desatarse para difundir a las células. Entonces, parece contradictorio, pero de hecho más CO2 en la sangre significa más oxigenación de las células. Hay que saber que con cada inhalación que tomamos, el CO2 que llena los pulmones es aproximadamente 4 veces la cantidad de lo que podemos almacenar en nuestros glóbulos rojos. Así que mismo si retenemos el aire,
todavía hay oxígeno en los pulmones que poco a poco puede entrar a nuestro flujo sanguíneo y de ahí llegar a las células. Entonces, del oxígeno no hay que preocuparse, no baja tan rápido. Pero sí hay que preocuparse de que el oxígeno llegue bien a las células donde nos sirve, donde lo necesitamos, y a eso, como acabo de explicar, nos sirve el CO2. También el CO2 nos señala a nuestro sistema nervioso que podemos relajarnos, que podemos entrar a ese estado del sistema nervioso parasimpático, que es de relajación, de digestión, de recuperación, como ya expliqué en el video sobre la exhalación prolongada. Entonces, ahí también viene ese efecto calmante de esa técnica de respiración con la retención. Otro efecto que tiene la retención de aire debido a la acumulación de CO2 en la sangre, aumentamos nuestra tolerancia al CO2. ¿Cómo funciona eso? El CO2 es el gatillo principal que señala a nuestro cerebro de que hay que inhalar. La inhalación no sucede por falta de oxígeno, como muchos creemos, sucede por exceso de CO2. Pero es algo psicológico, es algo mental. De hecho, podemos aguantar mucho más CO2 en el sistema de lo que acostumbramos. Y mucha gente en nuestro mundo moderno, para decirlo así, sobre respira, hiperventila, pronuncian demasiado las inhalaciones, lo que lleva demasiado, no es demasiado oxígeno, de hecho es que produce una falta de CO2 en la sangre, que exhalamos demasiado CO2, que puede tener muchos efectos negativos en nuestro sistema. Solo pensando en que a la circulación sanguínea, si el CO2 ayuda a la circulación sanguínea, pues si falta CO2, falta también esa circulación. Podríamos entrar mucho más en detalle ahí, pero el punto que quise enfatizar aquí es eso. Si aprendemos a tolerar más CO2 en el sistema, podemos entrar a estos efectos beneficiosos que tiene una concentración de CO2 un poco aumentada en nuestra sangre. Y aquí llegamos ya a las recomendaciones prácticas para esta técnica. ¿Cómo practicarla? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué momento? Pues, como para todas las respiraciones que les recomiendo, mi propuesta es de iniciar con la observación de la respiración por 1 minuto, 2 minutos. Encuentren una postura cómoda donde la columna puede estar larga, erguida, con el pecho abierto, los hombros relajados, sea sentado o recostado. Tomen nota de su respiración natural. Luego exhalen completamente e inicien con ese ritmo. Inhalen 4, retengan 7, exhalen 8. Pueden adaptar la velocidad. Lo más importante es la relación entre las fases de la respiración. Si sienten que la retención se les hace muy larga, que la mente no se calma, que se ponen ansiosos, eso puede ser porque aumenta demasiado el CO2 y no están acostumbrados y su cerebro les señala que ya urge inhalar. Así que si eso sucede, empiecen con los tiempos más cortos, a contar un poco más rápido y no hacer tan larga la fase de la retención y de la exhalación en particular. Recomiendo practicar por unos 3 a 5 minutos o el tiempo que ustedes sientan que les sirve. Ahí ya llegamos a cuándo practicar esa respiración. Hay mucha gente que la usa para calmarse antes de tener que hablar en público, por ejemplo, o de estar en cualquier situación que les causa ansiedad, que les pone nerviosos. Pero también hay gente que usa esa técnica para calmarse, para calmar la mente, para relajar el cuerpo justo antes de dormir. Así que si les cuesta dormirse en las noches, pueden ya una vez acostados iniciar ese patrón de respiración, a ver cuánto tiempo se quedan despiertos
para contar la respiración. Muchos dicen que ya después de 1 minuto, 2 minutos de aplicar esta técnica de respiración se olvidan de contar porque ya se están quedando dormidos. Pues espero que les haya ayudado este video, que les sirvan las explicaciones acerca de la técnica de respiración 478. Me interesa, como siempre, cómo les va con esa respiración. Si tienen experiencias, preguntas, dudas, compártanlos en los comentarios, mándenme mensajes. Espero poder aclarar si todavía hay preguntas. Muchas gracias.